Regresamos con La Hora Clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral La Hora Clave. Bueno, y le damos la bienvenida a nuestro invitado, un muy distinguido invitado, don Rafael Ray Luca, historiador, muchas gracias por escritor, la invitación. ensayista, y bueno, y nadie más indicado que él para hablar sobre estos 60 años de la democracia. Sí, en este momento esta es la coyuntura, pero tú sabes que yo decía al principio, cuando estábamos presentando el programa, que uno de los personajes protagonistas de esa época había sido muy mencionado por estos días. Sí. Y es que recientemente el padre Ugalde, que como sabemos tiene una solvencia y un prestigio académico muy grande, habló de Larrazábal II. Sí. ¿Verdad? No, pero además así? fue muy pertinente todo lo que dijo, ¿no? Y puso a pensar mucha gente, ¿no? Sí. Por cierto, que sobre ese tema hay acontecimientos recientes. Enrique Tejera París, en sus memorias, dice que él estaba con Eugenio Mendoza el 23 de enero en un hotel en Nueva York, cuando alguien llamó a Eugenio Mendoza Goiticoa de Caracas y le dijo, véngase que usted es el presidente de la Junta. Y se vinieron en un Constellation, relata Tejera París, Mendoza, Tejera y Leopoldo Correa, los tres, y aterrizaron el 24 de enero en Maiquetía, y los bajó a buscar un oficial de la Marina, y llevó a Mendoza a hablar con Wolfgang Larrazábal, y Larrazábal le participó que el presidente de la Junta era él, no Mendoza. Lo que es muy interesante, porque eso nos revela ese testimonio de Tejera, de que hay un cabildeo que es difícil saber cómo es, pero de ese cabildeo se impuso la voluntad de que la transición la hiciese un militar y no el empresario más destacado de la época, ¿no? Bueno, y esa madrugada de por sí hubo la famosa protesta contra los otros militares que integraban la Junta, que era una junta militar. Era una junta, sin claro, presencia contra Roberto Casanova y Abel Romero Villate. Y el otro testimonio que yo juzgo muy interesante es un libro grandísimo de entrevistas de Tomás Enrique Carrillo Batalla, que se titula ¿Por qué cayó Pérez Jiménez? Y él entrevista al general Barreto, y Barreto relata que en el momento en que Pérez Jiménez se está montando en la vaca sagrada, en la Carlota, Barreto le pregunta a Pérez Jiménez, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Quién gobierna aquí? Y entonces Pérez Jiménez les dijo, busquen al oficial de mayor graduación y de mayor longevidad dentro de las Fuerzas Armadas. Y ese era Wolfgang Larrazábal. Pulido Barreto, que era el hombre de las armas. Exactamente, Pulido Barreto. No, que además esas aguas quedaban como medio revueltas, ¿no? Y entonces de repente, ahí te iba a ir yo, ¿tú crees que fue acertado eso? O sea, porque todos sabemos que Larrazábal era un tipo simpático, era un tipo buen mozo, le encantaban las mujeres, tocaba cuatro, etc. Pero realmente, ¿cómo fue el papel que él desarrolló en ese Bueno, yo creo que fue acertada el argumento para la escogencia, el más antiguo y el de mayor gradación. Eso me parece un argumento que tuvo peso porque las Fuerzas Armadas respetaron ese argumento. Y era de la Marina, además. Y era de la Marina, lo que en este caso era una circunstancia curiosa porque Pérez Jiménez era del Ejército y Pulido Barreto también. Pero el criterio era el de más alto rango y el más antiguo. Bueno, a la luz de los hechos que eran los dos, por cierto, ¿sabes? Los dos Larrazábal. Y Carlos, el otro el era hermano. Carlos, sí, también. A la luz de los hechos fue una decisión acertada. También es interesante investigar, bueno, ¿y qué pasó con Mendoza? Porque Mendoza forma parte de la Junta y está en la Junta de Gobierno unos meses más. Y llega un momento en que no se entiende más con Larrazábal. Y claro, se va. hubo un poco roces ahí entre los civiles y los militares, pero sin León, embargo estaban ahí integrados, ¿no? Ahí estaban integrados. Y dicen que Castro León, eso fue el 23 de julio, le pidió que asumiera la presidencia a Mendoza. Sí, pero fue el famoso golpe. Pero ya él había salido, sí, de la Junta, ¿no? Ahora, ¿tú crees que está suficientemente investigado? Porque yo te insisto en esto, porque es que he escuchado versiones distintas en relación a Larrazábal. Mucha gente no digamos que lo menosprecia, pero sí de alguna manera dice, bueno, era una figura decorativa, realmente no fue muy yo importante. creo que no. Y hay gente que dice que no, que el señor fue una Pero cosa el señor muy... hizo su trabajo, él condujo el país de la dictadura militar a la democracia y entre sus primeras declaraciones está, las elecciones son en diciembre. O sea, que él lo hizo
digamos, yo creo que lo hizo bien. Lo que ocurre es que mucha gente dice, bueno, es que Larrazábal no tenía mayores luces, no era un hombre demasiado distinguido. Bueno, pero es que eso no es requisito indispensable para desempeñar una tarea política transicional como fue la que él desempeñó. Pero un hombre de conciliación, ¿no? Que era fundamental en ese momento. Era lo fundamental, en ese momento era lo fundamental, claro. Hay que tomar en cuenta que él en un primer momento se equivoca porque nombra una junta exclusivamente militar y la población reacciona y hay que reconocer que él corrige. Y un hombre que corrige, bueno, es un hombre importante. Ya es un aval importante. Ya es un aval importante Sí. en un país de tradición autoritaria como el nuestro, que una persona corrija, caramba, ya eso es un gran aval. Claro, claro. Sí, y el manejo de él fue muy importante, porque primero supo manejar el tema de Hugo Trejo, Sí. que se consideraba heredero, ¿no? Sin duda alguna, de la lucha contra Pérez Jiménez, oficial Sí. joven. Después lo de Castro León, que fue un Sí. golpe de Estado que no se dio, y después el 7 de septiembre, que fue un golpe de Estado con muchos muertos en las calles de Caracas. Así es, sí. Sí. Sí, lo de Hugo Trejo es importante porque realmente buena parte de la caída de Pérez Jiménez se debe a Hugo Claro, Trejo. el 1 de enero. El 1 de enero. Aquí hay una tela que cortar también, ¿no? Porque se ha creado una mitología según la cual la caída de Pérez Jiménez se debe a movimientos populares. Eso no es exactamente así. Hubo un movimiento popular en coordinación o contemporáneo con una conspiración militar Claro. que fue Claro, la lo que que pasa es dio que en al el tramo traste con final, Pérez Jiménez. en el tramo sin duda. final, eso se viene incubando, claro, eso no se da de un día para otro, pero se combinan ambas cosas y eso es lo que da el Claro, éxito, ¿no? sí, pero uno escucha a mucha gente diciendo que a Pérez Jiménez lo derrocó una revuelta popular. Eso no es cierto. No, y fue un proceso militar muy Es un serio. proceso militar y es un proceso de opinión pública que comienza con la pastoral de Arias Blanco, Sí. que Y continúa. eso desencadena todo un cronograma insurreccional que Claro, que al influye a final- los estudiantes en Claro. noviembre del año 57. O El sea, planteamiento al plebiscito, que fue resultó ser un disparate. un ¿no? disparate por lo antidemocrático que era. Y también creo que hay en eso que se llama la pequeña historia un hecho importante y es la salida del gobierno de Laureano Vallenilla Planchar y de Pedro Estrada, que Pérez Jiménez les dice, bueno, ya los militares no los toleran ustedes, civiles, policías civiles, váyanse. Y eso todo indica que dejó muy Eso fue desguarnecido a Pérez Jiménez. Fue como un golpe de Estado de Rómulo Fernández. Exactamente. Que le Y lo impuso deja un régimen militar. Incluso. y los deja muy desguarnecidos porque con el paso del tiempo nos damos cuenta de que Pedro Estrada hacía su trabajo. Sí. Era un policía que tenía un poco, entendía Sí, cuál era su eran papel. como las patas de las Es que- mesas donde es que estaba así apoyado es, Pérez Jiménez. así Es que incluso Rafael Mucho y la Junta Patriótica lo entendió así. Se hablaba de una suerte de triunvirato, ¿no? Aunque no fuera exactamente así. Es decir, el hombre fuerte era Pérez Jiménez, el militar, pero el político era Vallenilla. Sí. Y el hombre de la seguridad, el policía, era Pedro Estrada. Era Pedro Estrada. Por Y- eso y se hablaba de los tres. En la Junta Exacto. Patriótica se hablaba de los tres. Claro, ¿no? y en diciembre salen dos de la escena y se Claro. van inmediatamente Claro, lo a sacan, Europa. se lo sacan. Y sí. se queda Pérez Jiménez solo. Claro. Lo que comprueba que los otros dos contribuían en Claro. mucho con la estabilidad del gobierno, de la Sí. dictadura. Pues. Ahora, qué Ahora, el interesante hecho es ver cierto a cómo estas todas esas alturas. anécdotas que normalmente, es Sí. decir, hay gente que las sabe obviamente, pero Sí. que no, es decir, no cuenta en el big picture, en Pero el hay que cuadro, verlas. pero hay que verlas. Porque la es verdad pequeña está ahí historia, en la claro. pequeña historia. Esto, por ejemplo, de Tejera es un libro recientísimo que viene un poco a modificar la narrativa de estos hechos. Porque siempre se dijo que Mendoza tal cosa, pero no. Mendoza nunca lo contó, Eugenio Mendoza. Nunca. Y nunca le dijo a Tejera quién lo había llamado de Venezuela. Eso no lo vamos a saber nunca, porque además Tejera no se lo dijo Mendoza. Ahora, felizmente esto lo deja escrito Enrique Tejera y hoy en día podemos tener Y por eso se conoce. Por eso Ya se conoce. Fíjate la importancia de las memorias de los actores políticos, cosa que en Venezuela pasa muy poco. Así es. Y tendrían que escribir sus memorias para que los historiadores y los periodistas tengamos tela que cortar. Y el ¿no? testimonio de Carrillo Batalla, ¿no? En En las ese libro entrevistas. cuenta una entrevista Sí. también de Betancourt, Sí. incluso con López Contreras.
esas ¿Dónde? reuniones previas al pacto de Punto Fijo que se dan en Nueva York. Nueva York, sí. Por Donde, cierto que Betancur... siendo tan adversario, Sí. incluso Betancur le dice, si la salida de Venezuela es usted, general, cuente con Acción Democrática. Así es. Imagínate tú qué tipo de políticos aquellos. Bueno, ¿no? Por imagínate cierto, la estatura de... Por cierto que Betancur en diciembre del año 57 ni le pasaba por la cabeza lo que venía. Estaba pensando cómo armar una insurrección armada para invadir a Venezuela y derrocar a Claro, Pérez de Jiménez. nuevo, que ya lo había intentado. Ya lo había intentado, de modo que los agarró un poco fuera de base lo que estaba ocurriendo. E insisto, el papel de Hugo Trejo fue muy importante. Claro, porque era la Y generación no hay que olvidarlo. joven, la generación joven de las Fuerzas Armadas, Así del es, Ejército, ¿no? Sí. Y mucha gente eso como que lo da por visto, ¿no? Es decir, hubo un intento, no hubo otro intento, no hubo una cuestión, pero lo que cuenta es El 23 de enero. el corolario, El 23 de enero. Pero lo importante es cómo manejó la Razábal esos intentonas, ¿no? Sí. Algunas silenciosas, otras... Ah, tú dices ya posteriormente. Ya cuando los era intentos, presidente. claro, tuvo que enfrentar por lo menos 3. Claro, y cómo condujo un proceso electoral Sí. muy complejo, porque no hay que olvidar que los partidos venían de la experiencia traumática del 45-48, ¿no? Sí. Y él Por fue eso un te factor de decía- conciliación. ese es otro haber que hay que añadirle al balance favorable de la Razábal, que es que enfrenta por lo menos 3 intentonas de golpe de Estado. Por eso te y iba a decir sale que adelante. nos concentramos un poquito más en lo que fue el papel de la Razábal. Sí, claro. Y los momentos, Sí, realmente duros y cumbres que tuvo él que enfrentar y cómo lo hizo. Así es, y lo hizo muy bien, sobre todo en esos intentos de golpe de Estado. Y hay otro personaje, además de Larrazábal, que hay que estudiar, que es Edgar Sanabria, Así. que es el secretario de la Junta y que va a ser el sucesor de Larrazábal, y que es un hombre que en 3 meses introdujo cambios muy importantes en la vida política venezolana. Ya esa es otra historia que te vamos a comprometer Tiene también. 2 decretos históricos. 2 decretos históricos, la autonomía universitaria, Sí. Ah, el pase del 50-50 al 67% a Claro. favor del Estado, y algo que los caraqueños no tenemos cómo agradecerle, el decreto de Parque Nacional, el Parque Nacional El Ávila. Del Ávila, sí, señor. Bueno, Edgar Sanabria es ya otra historia. Otra historia, Ya se nos sí. acabó el tiempo, pero tenemos que contarla un día. ¿Cómo Muchas gracias, no? Ricardo, Claro. ¿verdad? Pues son